Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este 10º taller del ciclo sobre integridad académica. Esta tarde nos acompaña Susana Arias, quien es directora de la Escuela de Bibliotecología y Gestión de la Información de UNIAC, quien expondrá sobre el tema protección de datos personales, cómo protegemos nuestra vida digital. Aprovechamos la instancia para decirle que estos talleres sobre integridad académica se están realizando los jueves, los lunes estamos haciendo el ciclo de apoyo al aprendizaje y los miércoles el ciclo de apoyo a la investigación. Para más detalles, revisen el portal de biblioteca en bibliotecas.udla.cl. Si tienen alguna duda, pueden utilizar la sección de preguntas y respuestas, y bueno, al final también se va a dejar un espacio para preguntas. Bueno, ahora los dejo con Susana. Adelante. Muchas gracias, Nancy. Bueno, primero, bienvenidas y bienvenidos a todos. Les cuento que tuvimos un pequeño problema con la cámara, así que ahora solo me van a poder escuchar. Espero que no sea un inconveniente, por lo que les voy a compartir una presentación para que tengan algún tipo de apoyo también aquí al estar compartiendo conmigo. ¿Me cuentan, por favor, si se ve la presentación? Sí, Susana. ¿Sí? ¿Se ve? Perfecto. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Nancy. Como les comentaba, entonces yo soy directora de la Escuela de Bibliotecología de la UNIAC y también soy encargada del Centro de Documentación de la Fundación Salvador Allende. El día de hoy les voy a comentar sobre protección de datos personales y, tal como dice su nombre, cómo nosotros protegemos nuestra vida digital. Cosa que es muy interesante porque finalmente la protección de datos siempre es un tema bastante complejo. No se puede explicar en pocas palabras, pero lo que vamos a intentar el día de hoy es hacer una explicación más sencilla, ojalá más acabada. Tienen ustedes mucha literatura que les voy a comentar para que puedan ir interiorizando-se en el tema, pero lo importante es ir haciendo un repaso de justamente cuál es la protección de datos personales. Entonces, para iniciar, vamos aquí a pasar la pestañita, perfecto. Entonces, la protección de datos personales, partimos explicando qué es un derecho fundamental. ¿Pero qué es un derecho fundamental? Los derechos fundamentales son los derechos y libertades que posee toda persona solo por el hecho de ser una persona. ¿Ya? Solo por ser un ser vivo tenemos derecho a estos derechos, perdón, es como valga la redundancia, estos derechos fundamentales. ¿Ya? Algunos ejemplos de estos son los que el Estado debería también proteger, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad social, a la nacionalidad, identidad, educación. Hay muchísimos derechos que de hecho también conocemos con todo lo que ha estado pasando últimamente. Conocemos cuáles son esos derechos que son fundamentales. Dentro de estos derechos también existe un derecho que es la intimidad, que también es un derecho fundamental. Entonces, como dice acá, es un derecho fundamental, la protección de datos personales, pero que deriva de este otro derecho que es el de la intimidad. Esto está regulado en muchísimas constituciones y esto a nivel mundial. De hecho, hay muchos países, y vamos a ir viendo un poquito de cuándo se está hablando de la protección de datos personales, que incluso es mucho más tiempo de lo que nosotros podríamos pensar. Bueno, la protección de datos personales, tal como dice acá, se caracteriza porque es un derecho humano que asiste a todas las personas y que las asiste para proteger la integridad de sus datos personales. Y de esa forma nosotros podemos garantizar la intimidad, como decíamos, derecho fundamental, y también el honor. Los datos almacenados también deben ser ciertos. Esto pensando que podamos tener bases de datos de personas y de sus datos personales. Estos datos deben ser ciertos, deben ser adecuados, pertinentes, como dice acá, no excesivos. ¿Por qué no excesivos? Porque nosotros, bases de datos, por ejemplo, del banco, debería tener la información precisa para poder como trabajar con nosotros como clientes, pero no debería ser un dato excesivo, tener mayor información que pudiera, como en este caso, perjudicar nuestra intimidad o nuestra vida personal. Y por lo tanto, esto debe ser siempre no excesivo y está en relación al ámbito y la finalidad para los que se recolectaron estos datos. Vamos a ver, perdón, me pasé un poquito. Bueno, hablamos de datos personales, pero ¿qué son los datos personales?
Según la Comisión Europea, y esto es una definición muy precisa, dice que los datos personales es cualquier información que es relativa a una persona física, viva, identificada o que sea identificable. Y esto es bien interesante, porque los datos personales no solo son los que nos identifican como personas, sino también los que nos hacen identificables. Por ejemplo, si tenemos, como dice el segundo párrafo, informaciones de diferentes lados que recopilados podrían llevar a la identificación de una persona, eso también es un dato de carácter personal. Por ejemplo, podemos tener el domicilio, eso es un dato personal porque no es mi dato, por ejemplo, no es mi nombre, no es mi root, pero sí es el lugar donde vivo y pues se podría identificar quién soy por el lugar donde yo vivo o por la patente de mi automóvil, si es que tuviera, no tengo, pero si tuviera automóvil, por la patente de mi automóvil u otro tipo de información que puede llevarme a ser identificada. Muy importante acá que los datos personales que son de pronto cifrados o se presentan como un seudónimo, en el caso de que sirvan para reconocer una persona, siguen siendo datos personales. Los únicos datos que no son personales son estos que son anónimos y tan anónimos que no es posible por ninguna forma identificar a la persona que está detrás de estos datos. Y en este caso, los verdaderos anónimos se mantienen anónimos de por vida, debe ser irreversible. En el caso de, por ejemplo, algún autor que sea anónimo, nosotros no sabemos quién es el autor de clásicos, en ese caso sí hay un dato que ya no es personal. Por eso le llamamos que también es de uso público, porque nosotros no podemos conocer a la persona. Pero en el caso de que hubiera algo anónimo, pero que de pronto pudimos identificarla porque se hizo una investigación, entonces ya es un dato personal. Quise mostrarles un poquito de esta línea de tiempo porque les comentaba que la protección de datos personales se ha hablado desde hace mucho tiempo. De hecho, Benjamin Franklin, en el 1700 algo, porque sabemos que nació en 1709, que murió por el 1790, no es seguro en qué momento exacto dijo esta frase, pero que es una de las primeras frases en que se hablaba justamente de la libertad y en este caso de la libertad esencial, ¿no? De ser uno mismo. Entonces él dice que those who will give up, essential liberty to purchase a little temporary safety deserve neither liberty nor safety. ¿Qué significa? Que aquellos que renunciarían a la libertad esencial para adquirir un poco de seguridad temporal no merecen ninguna de las dos cosas, ni libertad ni seguridad. Ese es como uno de los inicios de la protección de datos personales. En este caso, él lo llamaba como libertad esencial. Y luego Thomas Cooley en 1800, y aquí también 1800 algo, porque sabemos que fue en el siglo XIX, no exactamente cuándo, pero él fue un jurista norteamericano que introdujo esta idea de privacidad como the right to be let alone, que es el derecho a ser dejado en paz o estar tranquilos. Y que de alguna forma ha sido utilizado como la idea básica de lo que habíamos hablado del derecho fundamental de la intimidad. El derecho a ser dejado en paz o tranquilo, tener intimidad. Luego, en 1890, y esto ya es muy específico porque fue el 15 de diciembre de 1980, dos, en este caso abogados muy jóvenes, en la revista Harvard Law Review publicaron un ensayo que se llama The Right to Privacy. Este ensayo ha sido uno de los artículos que han sido más citados justamente por la jurisprudencia norteamericana, por la doctrina y que es la base de justamente este derecho a la privacidad. En este ensayo se detalla cómo se va evolucionando la defensa del hombre y también los bienes, y esto es muy interesante, de acuerdo a ciertos cambios que pueden ser políticos, sociales o económicos. Y que justamente es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Desde 1890 estaban hablando esto y hasta el día de hoy se sigue hablando, simplemente ha ido cambiando justamente el contexto político, social y económico. Pero se sigue manteniendo el mismo, de alguna forma, se sigue manteniendo el mismo derecho, ¿no? Fundamental. Bueno, y por último, muy bibliotecariamente les traigo también
En 1948, otro hito importante dentro de esto, en 1984, la distopía que escribió George Orwell. ¿Por qué? Porque finalmente George Orwell fue un gran, yo creo, iluminado y también pudo ver como a futuro qué es justamente lo que iba a suceder con esta idea de el gran hermano, que es el líder que mantiene a raya y supervisada a toda la sociedad. ¿No? Ahí aparece Big Brother is watching you. Muy interesante porque finalmente es algo que está pasando y que se ve como una distopía muy lejana, pero que finalmente empezó a suceder y sigue pasando. De hecho, vamos a hablar un poquito qué es lo que sucede eh, en el día de hoy y cómo también hubo un cambio en la sociedad justamente hace no tanto tiempo, que fue en el siglo XXI. Pero antes de adelantarme a eso, primero contarles que existen algunos hitos de los últimos 52 años, porque estábamos viendo, obviamente, estos años ya 1700, 1800, llegando ya a los últimos 52 años, hay algunos hitos que espero se vean. Estoy segura que se pueda ver el mapa, pero si se ve el mapa, les explico que es una timeline donde se pueden ir viendo diferentes eventos que sucedieron y que son leyes sobre propiedad intelectual que se fueron realizando en Europa. En Europa partió todo, ¿no? En Europa empezaron a hacer primero una ley que se llama la Ley del Land de Hesse, que es la primera ley sobre protección de datos personales que fue realizada, tal como dice acá, en 1900, año exacto, 70, el 1 de marzo, y esta ley es alemana, es la primera ley que empezó a hablar sobre el tema, y luego de Alemania empezaron a surgir otras leyes de protección de datos personales en diferentes lugares del mundo europeo. Por lo tanto, luego apareció la Datalag, la ley de datos de Suecia, también apareció la ley de Palatino, perdón, Palatinado, la ley federal alemana, que fue otra ley que se hizo en Alemania y que ahí ya era específicamente porque ellos partieron con la ley de protección de datos personales y luego hicieron una ley para la protección del mal uso de los datos personales a través de su tratamiento. Esta ley fue hecha en 1977, 7 años después de haber hecho la ley de protección de datos personales. Entonces se dan cuenta, tenemos la protección de datos, pero ahora tenemos que hacer una ley para la protección del mal uso, porque ya se utilizaban mal los datos personales en ese tiempo. La ley francesa, que esto es muy interesante, hizo una ley en 1978, que uno piensa que es hace muchísimo tiempo, pero ellos ya hicieron la ley francesa que incluía la informática, archivos y libertades. O sea, en ese tiempo ya se empezó a hablar sobre esta protección de datos en un mundo más digital o en un mundo más informático. Luego también tenemos la ley danesa, ley de Luxemburgo, que también ya de ahí en adelante empezaron a tratar los datos de forma más digital o también pensando un poco en el futuro de la informática. Hay un dato muy interesante, que existe un convenio que se llama 108, que es el convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Esto es muy interesante porque habla justamente sobre el tratamiento que se realiza de los datos, pero a nivel como de base de datos, un nivel muy, muy automatizado. Ya no está la persona tomando la información de los datos, sino que aquí ya tenemos como un tratamiento automatizado. Yo les recomiendo ver información sobre el convenio 108 porque es muy interesante para que le pueda como llamar la atención el tema que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, hasta 1995 siguieron apareciendo también directivas y directrices también sobre el tratamiento de datos personales, mezclando el tema digital, ya que había funcionado, las tecnologías habían avanzado mucho más. Y hasta ese momento siempre se habló de alguna forma de la protección y de la importancia de la protección de los datos personales, de que nosotros no fuéramos identificados fácilmente, porque decíamos que un derecho al principio, la protección de los datos personales es justamente no identificar a las personas como individuos, no hay que tener la cantidad de datos necesarias solo para poder trabajar con ellos, pero no necesariamente tener demasiada información. ¿Qué sucede?
que llegó en ese momento el fatídico 9/11. El fatídico el 9/11 del 2001, que fue una involución, porque el 11 de septiembre de ese 2001 cambió todo lo que habíamos hablado sobre protección de datos personales, y me gusta mucho este graffiti que es del 2016, ¿no? Pero que dice 1984 es ahora. ¿Por qué? Justamente por el tema del 9/11. Me gusta mucho y agregué, para hacer un poco más ameno esto, la frase de 1984 que dice justamente en una parte del libro: hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán, y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Ese es el problema. Y el problema es que nosotros no somos todavía tan conscientes de qué tan importantes son nuestros datos y de cómo los están utilizando. Por lo tanto, aquí hay una cosa muy importante, y es que justamente en el 2011 comenzó este tema de la seguridad nacional, ¿no? De la lucha por la seguridad, por los ataques terroristas que podían existir. Se instauró como dice el punto, un mercado del miedo, se instauró esta política del terror. Entonces, por eso mismo, la seguridad nacional pasó a ser un tema prioritario en las agendas de los gobiernos, esto a nivel mundial, y los gobiernos empezaron a cooperar entre sí. Entonces, finalmente, esta seguridad nacional fue una prioridad mundial, lo que hizo que no existieran obstáculos a la hora de compartir, de hecho, estos datos personales. Y así también se empezó a demostrar ante la comunidad, en este caso internacional, el repudio contra los actos terroristas, el vandalismo, y empezaron a sumar todas de alguna forma, todas las medidas que pudieran prevenir o reprimir los actos vandálicos o terroristas antes de que sucedieran. Por lo tanto, esta seguridad nacional como prioridad mundial hizo que todos trabajaran unidos, y finalmente eso hizo que no existieran obstáculos sobre la protección de datos personales. Segundo punto, el mercado del miedo. Sucede que en esta lucha, ¿no? Como por la seguridad, como le ponemos de nombre, hubo una aceleración entre innovaciones de diferentes segmentos, porque acá ya existía identificación, vigilancia, protección, detección, detención incluso, encarcelamiento que hubieron, y pudimos ver cómo finalmente en este mercado del miedo ya no existía, como les decía, muchos obstáculos para identificar, para vigilar a la gente. El sistema de vigilancia aumentó muchísimo, la escucha de conversaciones, lo mismo que nos pasa constantemente, que yo les puedo estar hablando de, no sé, de una zapatilla que me gustó, que le di a alguien una zapatilla muy bonita, y luego empieza a aparecer publicidad en todas partes sobre esa zapatilla. O sea, de hecho, los algoritmos en estas alturas ya están escuchando lo que hablamos en el día a día. Eso es muy importante porque aquí hubo un cambio y aquí empezaron a abrirse todas las medidas de seguridad. Finalmente, los derechos humanos individuales, que eran los que primaban en todas las leyes anteriores que les mostré, en todos los hitos anteriores, había mucha protección de datos personales, pero aquí los derechos individuales empezaron a ceder frente al colectivo, porque existía obviamente un miedo y una necesidad de, como dice en el punto 4, buscar información para anticipar los ataques. Por lo tanto, si yo estoy hablando de alguien por teléfono, con mi familia, estoy hablando sobre temas de terrorismo y de pronto nombro algo del terrorismo o del 9/11 o quizás de otro tipo de fecha, o nombro bomba Molotov o cualquier cosa así, finalmente voy a ser vigilada y escuchada para poder prevenir de que quizás yo no sea una potencial terrorista que quiera realizar algún ataque en algún lugar, ¿ya? Entonces, tenemos acá, todo esto ha ido pasando un poco con el tema justamente de la lucha por la seguridad, y necesito, les voy a dejar de compartir un minuto
porque me di cuenta que no les compartí el audio y les quiero dejar en estos momentos acá, con un video que es una charla TED que utilizo siempre porque creo que es la mejor, son un par de minutos solamente, donde se muestra precisamente cómo estamos siendo vigilados y por qué nos vigilan, y es más, lo terrible de la información que se obtiene de nosotros y nosotros ser ninguna, de alguna forma, como persona importante que pueda realizar algún acto vandálico. Entonces acá vamos a... Me cuentan si no se escucha, me avisan. Espero que se escuche. Cometemos 3 errores. El primero es infravalorar la cantidad de información que producimos cada día. El segundo es despreciar el valor de esa información. Y el tercero es pensar que nuestro principal problema es una agencia distante y superpoderosa que se llama NSA. Y es verdad que la NSA tiene el mayor acceso, los mejores recursos, las mejores herramientas, pero no les hace falta nada de eso para espiarnos a nosotros, porque nosotros lo tenemos todo ahí, vivimos en casas de cristal. Este es Malte Spitz, es miembro del Partido Verde Alemán, y en 2009 Malte le pidió a su compañía telefónica que le mandara todos los datos que tenía sobre él. Y la Deutsche Telekom, que era su compañía, le dijo que no. 2 demandas más tarde le mandaron un CD con un Excel de 30.832 líneas, como Guerra y Paz, pero 3 veces. Este documento interminable comprende desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010. Tiene exactamente 6 meses. Y no es casual, tiene 6 meses porque en verano de 2008 la Unión Europea presentó la Directiva de Retención de Datos, donde se exige que cada compañía telefónica con más de 10.000 clientes guarde los datos de todos sus clientes durante un mínimo de 6 meses y un máximo de 2 años. A Malte le dieron 6 meses como diciendo, esto es todo lo que tenemos porque nos obliga la ley. Probablemente le deben 1 año y medio. Entonces Malte, que no podía leer máquina, se lo mandó a un semanario que a su vez contactó con una agencia de visualización de datos para hacer algo con esto, ¿no? Entonces ellos cogieron estos datos de Deutsche Telekom y otros datos de Malte que eran públicos, como por ejemplo de su cuenta de Twitter o de su blog. Y con esto hicieron este mapa que estáis viendo ahora, que más que un mapa es como un diario automático y terrorífico de la vida de Malte. Podemos ver cuándo va en tren, qué es lo que está haciendo ahora mismo, cuándo se para, dónde se queda, cuándo va, cómo va, cuánto tiempo está, cuándo está comiendo, cuándo está durmiendo, como ahora mismo, cuándo coge un avión, quién le llama, cuánto tiempo le llama, quién le manda mensajes, qué mensajes. Lo vemos todo. Esto está en la web, ¿eh? Lo podéis ver. El motivo por el que pasa esto es que Malte tiene un teléfono en el bolsillo que cada 5 minutos hace un ping a la antena que tenga más cerca y le dice, ¿tienes algo para mí? ¿Tengo algún correo? ¿Tengo algún mensaje de WhatsApp? ¿Ha pasado algo en el mundo? Levantad la mano los que tenéis un teléfono en el bolsillo que hace lo mismo. Entonces, nuestros teléfonos cada 5 minutos están diciendo, estoy aquí, ahora estoy aquí, oye que estoy aquí. Y esto es lo que pasa. Y esto no tiene precedentes, esto no lo teníamos antes. El equivalente directo es esto que tenéis ahora en la pantalla. Esto es el perfil de una persona vigilada por la Stasi durante años. Es como una servilleta, ¿no? Con 46 post-its ahí que incluyen a su tía, el lechero, el cura de su parroquia. Esto son 5 minutos en la vida de Malte Spitz. Y esta información es automática. Y lo peor es que esto es solo la información sobre Malte, pero Malte está rodeado de gente como nosotros, con teléfonos como el suyo, que están produciendo la misma información. Y esa compañía los ve todos. Este es una foto de mi compañero Juan Luis Sánchez, es una foto del 15M. Pero vamos a verla desde el punto de vista de las telecomunicaciones. Esta plaza está llena de móviles. Y con esos móviles podemos saber exactamente quién está en la plaza, casi como si pusiéramos un cordón alrededor, ¿no? Con nombres y apellidos. Y no solo, sabemos cuándo han venido, de dónde han venido, con quién vienen, con quién se van, a quién llaman. Lo sabemos todo sobre ellos.
Sabemos incluso si están en el cuarto piso o están abajo en la plaza. Esto es como ve esa foto un algoritmo de análisis de tráfico. Y aquí ya empezamos a ver un poco cosas chulas, ¿no? Vemos que no toda la gente que está en la plaza es igual. Hay gente más importante que otra. Entonces, si tenemos control sobre estas, digamos, telecomunicaciones, sobre esta red, podemos hacer cosas como, por ejemplo, apagar los nodos de esta plaza. Es decir, aislar a las personas que reúnen a todos los demás de todos los demás. También podemos hacer lo que hizo el gobierno de Ucrania hace año y medio y mandarles un mensaje que ponga: queridos usuarios, ha sido usted registrado como partícipe en una manifestación ilegal masiva. No nos comportamos igual cuando sabemos que nos vigilan. Desde Jeremy Bentham sabemos que la mejor manera de vigilar a una población es que no sepan cuándo les están vigilando y cuándo no. A Malte, en esos 6 meses, le estaban vigilando el 78% del tiempo. Y estamos hablando solo de nuestros móviles. No estamos hablando ni de nuestros ordenadores, ni de las cámaras que hay en la calle y en las tiendas y en los escaparates y en los aeropuertos y en los trenes y en donde quiera que estemos y que no vemos. No estamos hablando de los radares de las carreteras, que registran más que si nos pasamos de velocidad. No estamos hablando de lo que tenemos en la cartera. ¿Cuántas chips de identificación personal tenemos en la cartera? Tenemos muchos. Tenemos el DNI, el carnet de conducir o el abono transporte, tenemos la tarjeta de crédito, de débito, de puntos. La tarjeta de puntos del supermercado. Hace 20 años, la base de datos personal más grande del mundo no la tenía la NSA y no la tenía la Stasi, pobrecita. La tenía Walmart, la cadena de supermercados estadounidenses. ¿Por qué? Porque cuando te dan una tarjeta de puntos, tú lo que estás haciendo es decirle a una empresa quién eres, dónde vives, cuánto ganas, en qué te lo gastas, qué comes, cuántos hijos tienes, cuándo te vas de vacaciones, cuándo te pones enfermo. Y todo con la esperanza de que dentro de 6 meses o de un año, si te gastas mucho dinero, te dan un tupper. Y no es distinto de lo que hacemos en la red, porque Deutsche Telekom es una empresa legítima y europea que tiene que obedecer la ley de protección de datos, igual que Telefónica. Telefónica aquí tiene que obedecer leyes de protección de datos, pero las empresas, no es lo mismo con las empresas que nos hacen los móviles, que nos hacen los sistemas operativos, que nos ofrecen correos gratuitos, que nos dan esas apps que nos bajamos y que nos piden permiso para un montón de cosas raras y decimos, para algo lo querrán. Lo quieren para venderlo. ¿Para qué quiere Angry Birds tener acceso a tu GPS? Para hacer dinero. A nuestros vigilantes no les importa que no seamos nadie, que no seamos importantes, porque son algoritmos, no son personas. Y nuestro perfil es automático, existe aunque nadie lo mire. Y el día que alguien lo mire y te cambia la suerte, tu perfil, tu historial, se convierte en tus antecedentes. Puedes acabar atascado en el aeropuerto de uno de los 75 países donde ser homosexual es ilegal. O puedes acabar en un país donde echarle una foto a una farmacia de producción masiva desde el otro lado de la carretera es terrorismo. Esto pasa en Estados Unidos. O puedes acabar en Siria, donde le pegan tiros a la gente en la calle, activistas, periodistas especialmente. Puedes acabar en México DF, donde los Zetas tienen acceso a la información de las telefónicas para ver quién contacta con la policía y cortarles la cabeza. Hay 1000 maneras de estar en el sitio equivocado en el momento equivocado y a veces ni siquiera te tienes que mover. En Holanda tenían un censo y era un censo que incluía religiones con la mejor intención del mundo. Querían saber cuántos protestantes, cuántos católicos y cuántos judíos tenían para saber cuánto dinero tenían que poner en cada comunidad, en cada iglesia o sinagoga. ¿Qué pasa? Que cuando llegaron los nazis ya tenían los deberes hechos. Solo el 10% de los judíos holandeses sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial. Si esa base de datos no existiera, la cifra había sido muy distinta. Lo que quiero decir es que nuestro problema no es la NSA, y no son los gobiernos corruptos, y no son las compañías ambiciosas que quieren vender nuestros datos, y no son las personas malas, y no tiene nada que ver ni con sus intenciones, ni con sus malas intenciones. El problema es que la existencia misma de esa información nos hace vulnerables de maneras que no podemos ni anticipar ahora mismo. Tenemos que poner cortinas en nuestras casas, no podemos esperar a que nos las pongan por fuera, tenemos que ponerlas ya.
Tenemos que empezar a usar criptografía en nuestros móviles, en nuestras comunicaciones, en nuestros ordenadores. Empezar a pensarlo bien cada vez que alguien nos ofrece una tarjeta de puntos y decir, no solo por nosotros, porque además este estado de vigilancia es una de las peores enfermedades que tiene una democracia. Así que os convido a llegar a casa, empezar a usar Tor, y si alguien quiere ver lo que estáis haciendo, que pida una orden de registro. Muchas gracias. Bueno, ese video deja extremadamente claro, en muy pocas palabras, justamente todo lo que les estaba hablando, ¿no? La protección de datos personales. ¿Cómo nos protegemos? Lamentablemente no les puedo mostrar en mis celulares, tengo tapadas las cámaras, trato de usar sistemas también más encriptados, ¿no? Para poder proteger los datos personales, porque finalmente estamos en una sociedad en que nosotros somos los productos. Por lo tanto, esta protección de la vida privada es muy importante porque, no sé, ¿cuántos de ustedes pronto se van a pensar ahora 2 veces antes de dar su root en, no sé, cuando van a comprar a Líder o cuando van a comprar a Santa Isabel y les preguntan, deme su root, o la farmacia? Piénsense 2 veces si es que quieren dar o no quieren dar el root, porque finalmente estamos entregando nuestros datos personales constantemente en las redes sociales sobre todo. Y hay un tema ahí muy importante que deberíamos tener siempre presente, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que pasa en el mundo. Chile no está lejos de ello. Sigue pasando lo mismo acá también. Pero en Chile, ¿qué tenemos? ¿O qué sucede en Chile? En Chile tenemos una ley, que es la Ley sobre Protección de la Vida Privada, la 19.628, se la dejo ahí por si ustedes quieren revisarla con más detalle. Algo importante y que creo que llama la atención es que es la primera ley de este tipo en América Latina. O sea, Chile fue el que comenzó con el tema de la protección de la vida privada. Esto fue promulgado el 18 de agosto de 1999 y la modificación última que se le ha hecho fue en 2020. Ya estamos pasados, que han pasado muchísimas cosas estos últimos 2 años. Así que sí o sí es súper urgente ver el tema de la modificación. Que aparece a grandes rasgos. Solo en el título 1, que es de la utilización de los datos personales, tenemos en el artículo 4 2 cosas. Una es que el tratamiento de los datos personales solo puede efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen, y esto es importante, o el titular consienta expresamente en ello. ¿Cuántos de nosotros bajamos una aplicación, nos pregunta, ¿ha leído todos los términos y servicios y todos los términos y los acepta? Y nosotros ponemos sí. Ni siquiera leemos los términos. Es súper importante esto porque finalmente podemos estar consintiendo que utilizan nuestros datos personales simplemente por el hecho de utilizar una aplicación. Cuando estamos en una página web tenemos las cookies y nos dice, ¿quiere aceptar todas las cookies? Les aconsejo a las personas que no lo hagan ya, cuando les aparezcan las cookies, revisar cuáles son las cookies que son las necesarias para utilizar de buena forma una página, para revisarla bien, que son las cookies técnicas. Las otras cookies todas son absolutamente innecesarias y solo van a tratar de obtener nuestros datos, porque son cookies que tienen que ver con novedades, con noticias, con qué cosas nos interesan, para armar un perfil sobre nosotros y después vendernos cosas más adaptadas a nuestro gusto. Luego, el mismo artículo 4 dice que no requiere autorización el tratamiento de datos personales que provengan o que se recolecten de fuentes accesibles al público cuando sean de carácter económico, financiero, bancario y comercial. O sea, aquí estamos hablando de DICOM, de los bancos. De pronto también podemos hablar acá de cuando las compañías telefónicas tienen nuestros datos, ¿no? Y aquí lamentablemente no se requiere una autorización personal para estos datos, por eso nos están llamando constantemente que WOM, Movistar, Claro, Entel y todas las compañías posibles, siempre ofreciéndonos ofreciéndonos contratos y nuevas opciones y nuevos planes, porque finalmente tenemos que el artículo 4 dice que no se requiere esta autorización explícita.
Y el artículo 7, que también creo que es súper interesante en este título número 1, es que las personas que trabajan con tratamientos de datos personales o privados están obligadas a guardar el secreto sobre los mismos, por ejemplo, nuestros historiales médicos. Esto es permanente, no significa que si yo trabajo en un hospital y me enteré de que Pedrito González tiene una enfermedad, yo me voy de ese hospital y luego me olvidé, o sea, y ya no estoy en el hospital, así que puedo contarle a toda la familia que él está enfermo. No, esto es permanente. Todo el tratamiento de dato privado se mantiene y es permanente su protección. Algunas falencias que tiene esta ley es que la ley de protección de datos personales no tiene infracciones o sanciones que puedan castigar este tratamiento ilegal de datos personales. Esto ya es una falencia. Deberíamos tener sí o sí sanciones explícitas. Porque ¿qué sucede? Si existe alguna demanda, un abogado perfectamente puede pedir cierta sanción, cierta infracción, pero la ley no lo deja explícito. Por lo tanto, eso es una falencia. Segunda, es que carece de reglas respecto a un tratamiento transfronterizo de datos. Significa cuando nosotros nos vamos a otro lugar, ¿no? Entre fronteras, y finalmente no existe una regla de cómo deberían tratar nuestros datos fuera del país. Y además carece de una autoridad de control. Finalmente no se está controlando constantemente qué sucede con nuestros datos personales. Y luego, esto ya para ir cerrando, les cuento que dentro de algo más práctico, ¿no?, que podemos hacer en nuestro día a día, y esto es considerando el uso que tenemos la mayoría de las personas que utilizamos, me incluyo, cuentas de Google. Entonces podemos acá nosotros ir revisando justamente qué sucede con nuestros datos en la red. Voy a intentar mostrarles acá, es que me lo permite. Acá, no estoy segura de... Bueno, acá Gonzalo dice que siempre lo llaman de compañía en las que jamás ha estado. Eso nos pasa a todos, Gonzalo. Es muy típico que estén ofreciéndonos siempre cosas en lugares donde nosotros jamás estuvimos también. Entonces tenemos Google, si es que no se ve, por favor que alguien me avise. Susana Arias Arevalo, me busco a mí misma, que aparece una imagen, donde estoy yo, aparece un conversatorio donde estuve hace un tiempo atrás, aparece un canal de YouTube y aparece que mi cargo ahí en LinkedIn de directora de la escuela. Esos son datos que yo sí quiero entregar, pero si se fijan no aparece ninguna foto real. De hecho aparece esa foto particularmente, bueno, ahí hay una foto, sí, donde estoy, y aparecen otras áreas, otros arévalos, no aparece más información. Pero ¿qué hago yo si yo quiero sacar la información que aparece en Google sobre mí? Vamos a volver un segundito acá. Tenemos la opción de ir a la fase número 1, que le llamo yo, que es el historial, actividades y ubicaciones. En nuestra cuenta de Google, nosotros vamos a cuenta de Google, vamos a la parte de privacidad, y ahí nos vamos a encontrar justamente con el historial, con actividades, con las ubicaciones, con los anuncios. También tenemos resultados personales, aplicaciones y servicios que utilizamos. Les voy a mostrar inmediatamente cómo se ve. Podemos desactivar todas estas opciones para que finalmente nosotros podamos mantener como de alguna forma más resguardo sobre lo que nosotros queremos mostrar y lo que no en Internet. También nosotros podemos descargar los datos que existen, que está en la fase número 2, cuando ya tenemos todo bloqueado y tenemos solo lo que nosotros queremos ahí agregar, podemos exportar nuestros datos y así también descargamos toda la información que en este caso tiene las cuentas sobre nosotros. Estoy trabajando con Google en este momento, pero podría ser en cualquier otro servicio. En Facebook se puede hacer, en Instagram también, en redes sociales, en otro tipo de correo, Hotmail, por ejemplo. También nosotros podemos descargar los datos y vemos qué es lo que tiene, cuáles son los datos que tiene esta plataforma sobre nosotros. Fase número 3, súper importante, cambiar las contraseñas.
cada 6 meses, y de hecho 6 meses es harto, pero cada 6 meses deberíamos tratar de cambiar nuestras contraseñas en caso de que sean contraseñas simples. Existen también infinidad de formas de tener contraseñas mucho más complejas, ¿no? Que lo ideal es que agreguemos siempre mayúsculas, minúsculas, números, algunos quizás si es posible, porque no todos los lugares aceptan todos los signos, pero sí ponerle signos como el gato, asterisco, poner la mayor cantidad de información y ojalá que ni siquiera sean palabras, por ejemplo, sea una H mayúscula, U minúscula, P mayúscula, B minúscula y así, ¿no? Que no sea una palabra, sino que sean solo caracteres separados que nosotros podamos ir recordando. Y también súper importante la verificación de 2 pasos. Eso se puede activar en muchísimas plataformas el día de hoy. Con eso ya tenemos una seguridad más. Si alguien nos quisiera hackear, ya no necesariamente se tiene que saber nuestra contraseña o ni siquiera tiene que entrar a nuestro correo necesariamente y activarlo desde allí. Ya va a pedir otro paso más, que puede ser un mensaje al celular, un código adicional. Tenemos varias formas de verificar de 2 pasos. Y también estar constantemente revisando cuáles son los dispositivos que nosotros tenemos conectados a nuestras cuentas. Finalmente, cuando nosotros realizamos todas estas fases, podemos llegar a la eliminación que existe en un formulario de Google, que les voy a mostrar rápidamente. Ustedes pueden ingresar, pueden buscar formulario de Google que se llama como Legal Removal Request, que es como retirada de datos personales, y ustedes pueden llenar un formulario donde ustedes ponen el país, los datos, actúa en nombre de, en este caso, ustedes mismos, y ustedes pueden poner qué es la información o las URL que ustedes no quieren que se vea en las búsquedas de Google. Muy interesante este sistema de poder ir descartando información, retirando información de Google. ¿Ya? Y como les decía, acá, si se alcanza a ver, tenemos una cuenta. Voy a gestionar la cuenta de Google. Esta es una cuenta que está inactiva, por eso les muestro esta. Y acá, por ejemplo, tenemos gestionar tus datos y tu privacidad. Cuando entramos acá, aparecen todas las sugerencias de privacidad, cosas que he hecho, y aparece la configuración del historial. Yo acá tengo la actividad en la web y en aplicaciones, la tengo detenida. No debería ir guardando historial de mi actividad web y las aplicaciones. Tampoco las ubicaciones, para que no se sepa dónde estuve. Pero sí tengo el historial de YouTube, porque particularmente a mí me gusta que YouTube me pueda como ofrecer de alguna forma videos que me interesen según lo que yo he estado viendo. Pero también podría desactivarla fácilmente. En este lugar la desactivo y también podría borrar fácilmente, volver atrás, toda la información que tiene de mí, en este caso Google. Luego existe también la configuración de anuncios. Yo tengo acá activada, pero perfectamente puedo desactivar mi configuración de anuncios personalizados. Por lo tanto, ya no va a estar revisando, no alcanzo a verlo acá, desactivar. Ya no va a estar finalmente, perfecto, puede tardar un poco en realizarse, pero se va a realizar. Entonces ya no va a estar revisando cuáles son los anuncios o los lugares que yo reviso para poder darme anuncios personalizados. También los resultados personales en la búsqueda los puedo desactivar. Si tuviera Google Feed también puedo descargar esa información. Y aquí también puedo poner cuál es la información que yo quiero compartir. Como les comentaba, también es importante revisar cuáles son los dispositivos que están asociados a la cuenta y si yo encuentro de pronto, por ejemplo, un celular que yo ya no esté utilizando o un equipo que yo no esté usando, esto tengo idea que es, simplemente los puedo desactivar, cierro la sesión en estos equipos y así también me voy asegurando de que no se va a ingresar a mi sesión en equipos que no sean particularmente los míos. Esto es muy importante cuando nosotros usamos cuentas propias en, de pronto, por ejemplo, institutos o en la universidad, o vamos a la casa de alguien y entramos. Súper importante cuando entren a sus correos electrónicos en la universidad, en un computador compartido, en el trabajo donde sea, usen siempre, si no es su equipo personal, una ventana de incógnito, porque la ventana de incógnito no va a guardar sus cuentas, ustedes van a cerrar las pestañas y se va a borrar toda la información y no va a quedar registro. También esa es una forma de proteger nuestra privacidad.
Entonces, finalmente voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Eso es entonces, a grandes rasgos, lo que les quería comentar de qué es la protección de datos. Y finalmente, como les decía, y volviendo un poco como síntesis al inicio, hablar de protección de datos es hablar de un derecho fundamental, el derecho a la protección, a la intimidad, a la protección de nuestra privacidad, y a pesar de la normativa, que sí vimos que nos ayuda un poco, es muy, muy importante que nosotros mismos seamos nuestros propios ayudantes en proteger nuestra identidad, sobre todo en la actualidad nuestra identidad virtual. Cuál es la información que nosotros entregamos y qué es lo que queremos que se vea de nosotros y qué es lo que no. Así que eso espero que haya quedado claro. Les agradezco mucho. Lamentablemente no me pueden ver, no me puedo despedir en estos momentos. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que pueda ir respondiendo ahora. No hay preguntas, Susana, pero realmente fue muy aclaratoria tu exposición y todas las recomendaciones que diste en cuanto al tema de uso de los datos, de las fotos, de las cookies. Realmente fue súper enriquecedor tu exposición. Buenísimo, muchas gracias Nancy. Bueno, hay un montón de otros tips que yo no quise poner para no alargarme mucho más, considerando el tiempo que estaba para la presentación. También es súper importante el tema de cuando vamos a comprar, tratar de que no solo ver que la página diga HTTP, sino que diga HTTPS, porque ya ahí sabemos que está un poco más encriptado. Hay algunos como datos adicionales. Yo les puedo enviar también la presentación, te la puedo hacer llegar Nancy para que vean si se la pueden compartir a las personas, porque ahí también está el formulario de Google, está toda la información y puedo agregar una adicional solo con tips, tips así Ah, qué como bueno. rápidos para que Mira, se aquí puedan ir revisando. te están felicitando acá, Carlos, Erika, que Erika dice muy completo, Carlos dice muy clara la exposición. Nelson, muy Buenísimo. buena la exposición, señorita Susana, gracias por esta información. En realidad viene como anillo al dedo todo esto que dijiste por todo lo que se está viviendo con estos ataques de ciberseguridad, ¿no? Súper bueno. Sí, bueno, y de hecho la idea de explicarles un poco esto, además de obviamente tener el contexto de la teoría, ¿no? También es ver las partes de aplicaciones que nosotros podemos poner en práctica en el día a día y que nos sirve para justamente cuidar nuestros datos que están siendo completamente utilizados en el día de hoy. El día de hoy, esto suena terrible, pero es así, ya nosotros no compramos productos, no compramos servicios, nosotros somos el producto. Por eso mismo es súper importante este tema de resguardar nuestras identidades. Mira, le estoy dejando a Erika, que parece que levantó la Perfecto, mano. sí, Erika, Erika ¿tú quieres levantó. comentar algo? A ver, no sé, parece que está silenciada. Erika está por ahí, había Sí, levantado la a manito. Erika había levantado la mano, pero parece que no. Por último, que haga la pregunta por chat, No puedo Erika, si es que hablar, no. claro, Sí, dice que no puede hablar con el sí. PC. Y si nos puede comentar por el Ah, mismo chat, sería... Nelson, sí, Nelson aquí dice que él es egresado de bibliotecología de ENAC. Muchas gracias por estar, por la atención, y sí, de todas formas veo harta nombres ahí también de ENAC, así ¿conocidos? que sí, de conocidos de ex estudiantes de ENAC, así que les agradezco mucho también estar acá y espero que les haya servido la exposición. Bueno, Susana, te damos las gracias nuevamente por todas las recomendaciones que nos diste, la información que compartiste y también a los asistentes que están presentes ahora. Bueno, y le aprovechamos también de recordar que todos estos talleres se están realizando los jueves sobre integridad académica. Si quieren ver los que quedan, pueden revisar el portal de biblioteca en bibliotecas.udla.cl. Sí, están buenísimos los webinars, así que ojalá que puedan participar porque siempre se va aprendiendo muchísimo sobre este tema de integridad académica que tiene muchas aristas, así que es súper bueno que estén haciendo todos estos webinars. Bueno,
Al parecer, Erika no No pudo logró. hablar. Bueno, le damos las gracias a todos y que tengan todos una muy buena tarde. Sí, muchísimas gracias, que estén muy bien. Cuídense